Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema que me han solicitado, ¿sí? Y es, bueno, ¿cómo se elabora un duelo? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de elaborar un duelo? El duelo tiene que ver con una pérdida, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar cuántas pérdidas enfrentamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Con conciencia hay un duelo cuando el niño deja una etapa de repente y comienza otra. Este duelo es para el niño mismo o la niña y también para sus padres, ¿sí? Ver crecer a los hijos y todas las etapas de nuestros hijos conllevan pequeños duelos que vamos haciendo y que de repente no somos realmente conscientes de que estamos en un momento de duelo, ¿sí? Quizás lo procesamos de alguna manera, pero inconscientemente, ¿sí? Estamos atravesando este ciclo, ¿sí? Que conlleva el proceso del duelo. Nuestro propio cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Al ir creciendo con el paso de los años, ir envejeciendo, darnos cuenta que tanto internamente como externamente se nota el paso de este tiempo, también implica hacer un proceso de duelo. Podemos seguir dando un montón de ejemplos en los cuales atravesamos momentos de duelo, porque muchas veces la gente piensa que hablamos de duelo solamente cuando hay la muerte de un ser querido, ¿sí? O de una mascota, o cuando hay de repente un proceso de separación de una pareja o de un divorcio. Pero pongámonos a pensar cuántas otras pérdidas y cuántos otros duelos enfrentamos habitualmente, ¿sí? A veces hay gente que piensa que cuando hay un cambio, ¿sí? Cuando cambiamos algo, una situación o algo material, ¿sí? Hay algo que queda atrás, ¿sí? Entonces, por más que este cambio sea para mejor, existe un duelo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cambiar el auto, ¿sí? Y teníamos un auto desde hace mucho tiempo, hablando de algo material, ¿no? Y vamos a cambiarlo por uno mejor, algo que anhelábamos, algo que queríamos, pero sin embargo, ese auto que estamos dejando tenía historia, tenía un montón de cosas que vivimos en él, ¿sí? Que también conllevan este proceso de pérdida y de abandono de la situación anterior. Entonces, podemos hablar de diferentes grados, ¿sí? De duelos dependiendo de las situaciones que vamos a enfrentar. ¿Sí? Hay algunas que son con un tinte positivo, cuando me mudo para un lugar mejor, cuando cambio de trabajo para un lugar mejor, pero conllevan un duelo igual, ¿sí? Una pérdida, la elaboración de una pérdida. Entonces, el proceso de duelo es esto, es elaborar, es un trabajo de aceptación de lo que se pierde, ¿sí? Ser consciente de lo que se pierde. Algunos autores, por ejemplo, hablan de determinados ciclos que parecería que se van cumpliendo en todos los duelos, aunque cada duelo para cada persona es único y particular de esa persona y de su historia, ¿sí? Esto sería primero tomar como conciencia de la pérdida. O sea, la pérdida se da o tomo conciencia, me doy cuenta de que hay una pérdida, ¿sí? Primero la percibo mediante los sentidos, o sea, los sentidos me informan de la nueva situación. Esto me va a generar una emoción, ¿sí? Tristeza, enojo, miedo, inseguridad, alegría, ¿sí? Esta emoción me va a llevar a una acción, ¿sí? Y esa acción va a hacer que yo tome contacto real y esté en ese momento elaborando y trabajando esa pérdida, esa situación que queda atrás, o ese objeto material que queda atrás, y aceptando que es lo nuevo que llega. De todas las pérdidas, en realidad aprendemos, ¿sí? Conllevan una ganancia y un enriquecimiento personal. Aún de las pérdidas de seres queridos, ¿sí? Aunque parezca esto de repente feo, en realidad todos estos obstáculos que nos pone la vida nos dan un gran aprendizaje, ¿sí? Y el gran aprendizaje es que estamos capacitados para atravesar esto, ¿sí? Que estas pruebas que nos pone la vida estamos capacitadas
para pasarlas, ¿sí? Y tenemos que aprender eso mismo, cómo pasarlas, cómo se sigue, cómo se enfrenta el día después, ¿sí? Entonces, también muchos autores hablan del apego y del soltar, palabras que hoy por hoy están como muy en boga y todo el mundo habla del apego y de soltar. Pero ¿qué quiere decir esto? El apego tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con lo que deseamos, ¿sí? Entonces, a veces quedamos apegados a determinadas ilusiones, a determinado proyecto, a determinado lugar físico, a determinada relación, a determinada, bueno, qué sé yo, determinada práctica laboral, ¿sí? Entonces nos parece que si cambiáramos eso, no sabemos cómo vivir, no sabíamos si podemos atravesarlo. Soltar, ¿qué quiere decir? Animarse a lo nuevo, ¿sí? Es como poder tener el deseo, porque nadie dice que uno deje de desear, ¿sí? Pero poder salirse y aceptar esos riesgos, ese miedo, esa inseguridad que da lo nuevo, ¿sí? ¿Qué es esa nueva situación a la que me tengo que enfrentar? Entonces, bueno, me animo y lo enfrento, contacto con eso nuevo, le hago un lugar, lo dejo entrar, ¿sí? En mi vida y me acomodo a esa nueva situación o a esa nueva relación o a ese nuevo lugar al que voy a habitar. Justamente de esto se trata y hay que distinguir entre dolor y sufrimiento, ¿sí? El dolor es un sentimiento que todos tenemos porque es una emoción más, ¿sí? Que tenemos que hacer un lugar, que tenemos que permitirnos sentirla en esos momentos en que estamos enfrentados a una pérdida, a un cambio. Y el sufrimiento es otra cosa, ¿sí? El sufrimiento tiene que ver con esto que queda como más pegado, ¿sí? A ese apego, a ese deseo que no quiero soltar, que no puedo soltar, me parece que no puedo, en realidad puedo, pero no me animo, ¿sí? Entonces ahí sufro porque realmente me parece que si suelto eso, me voy a morir o no voy a poder seguir o no sé cómo seguir. Y sin embargo, probablemente cuando me anime y lo suelte, voy a decir, no era tan difícil, no era tan fácil, a cómo podía, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho, esto es, de repente quería dar algunos ejemplos más de situaciones que tienen que ver con duelos. Por ejemplo, yo he trabajado con muchas mujeres y parejas y hombres también que están en tratamientos para poder tener un embarazo, ¿sí? Y después que hacen estos tratamientos o cuando estos tratamientos de repente nos dan un resultado positivo porque no se logra el embarazo deseado, y bueno, ahí hay un duelo, ¿no? De repente cuando, bueno, como decía, el nido vacío, cuando los hijos de repente, bueno, se van, ¿no? Cuando hay un momento del cese laboral por la pérdida de un trabajo, o en el momento de jubilarse, de terminar, digamos, la labor laboral remunerada. Bueno, todos estos son situaciones que nos van a estar enfrentando ante pérdidas, y en todas ellas tenemos que poder transitar este proceso de duelo que no tiene un tiempo cronológico determinado por el almanaque. Si antes se hablaba de un duelo normal y un duelo patológico y se contemplaba entre 3 y 6 meses. Bueno, hoy por hoy esto está ya comprobado que en cada persona va a ser diferente, ¿sí? Que cada persona se va a tomar sus tiempos, pero que es importante que le lleve el tiempo que le lleve, la persona termine logrando contactar con la nueva situación, con la nueva realidad y comprometiéndose en el presente en eso, ¿sí? Estar comprometido con el presente, con lo que está pasando ahí en ese momento, ¿sí? Bueno, les dejo un beso grande y era un poco como tomar contacto con este tema. Chau, chau.